Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, pues a mí en esta conferencia, en este seminario de historia empresarial, me pidieron que les hablara sobre la renovación de la industria digamos, a fines del siglo XIX, o sea, como ya más bien hacia el Porfiriato. Y bueno, como que he enfocado lo que les voy a contar, pues en este contexto de la industria, perdón, de la historia empresarial. Entonces, bueno, como ustedes saben, pues desde finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, en el mundo se dio una transformación pues radical a raíz de la revolución industrial, que trajo consigo nuevas formas de producción, de manufacturera, y también disminuyó mucho los costos de transportar por los ferrocarriles, por los barcos de vapor y de las comunicaciones. Entonces todo esto generó pues realmente, digamos, el inicio de una transformación completa de la forma de vida de los distintos lugares del mundo, y fue como un poco como cuando cae una piedra en el agua, que se van formando, digamos, como ruedas, ¿no? Así que se va difundiendo, y de esta manera es que se difunde hacia el resto del mundo. En particular, digamos, la transformación industrial fue muy importante en un principio en la industria textil, la de hilados y tejidos, y esto en realidad durante esa época era el producto manufacturado más importante. Por ejemplo, México era el producto que más importaba, las telas. Y bueno, México en realidad tiene en el país tiene lugar una industrialización temprana, porque México en realidad desde el periodo virreinal ya tenía una producción manufacturera importante de textiles, y esto continuó a lo largo después de la independencia y a lo largo del siglo XIX, aunque muy despacio, pues por todas, digamos, las crisis políticas, económicas que se vivieron durante el siglo XIX, y sin embargo, México fue realmente uno de los primeros países en mecanizar su industria textil. Realmente todos los demás países que mecanizaron su industria textil tan temprano se volvieron países desarrollados. En ese sentido, México es como muy excepcional. Pero bueno, ya había un desarrollo de fábricas, sobre todo a partir de los 1830, con la Constancia mexicana que fundó don Esteban de Antuñano en Puebla, que es muy famosa, con la fábrica de Cocolapan en Orizaba, Veracruz, la de Hércules en Querétaro, varias de las fábricas aquí de la ciudad, que es alrededor de la Ciudad de México, como la Magdalena, por ejemplo, Río Hondo. Entonces, digamos, como que no es que se partió de cero, sino que ya había una creciente industria desarrollándose a pesar de los pesares, ¿no? de todos los problemas que enfrenta el país durante el siglo XIX. Ahora bien, durante el Porfiriato, pues gracias a la paz, al control del territorio, a que se quitan las alcabalas por fin, que eran impuestos como aduanas, pero adentro de entre un estado y otro, y eso impedía pues que se pudieran llevar los productos manufacturados de un estado a otro. Sí se podían llevar, pero pagando un impuesto y con un trámite y tal. Y bueno, todo esto genera como un mayor crecimiento, sobre todo a partir de que se ponen los ferrocarriles. Realmente, digamos que México, de ser pues un conjunto de pequeños mercados, es solo hasta el Porfiriato que se convierte en un mercado nacional.
Y es en ese sentido como que ya es posible producir para un mercado nacional. Y esto pues genera una transformación en la forma no solo de producir, pero también en el comercio. Y bueno, en Estados Unidos durante ese periodo hay un profesor, Alfred Chandler, que fue profesor en Harvard, que escribió un libro que se llama La mano visible en 1977, y él habla de cómo se transforman las empresas a finales del siglo XIX en los Estados Unidos, de empresas familiares a grandes corporaciones, digamos a las empresas como hoy día las conocemos las grandes, ¿no? Que básicamente pues su característica esencial es que en realidad está bastante dividida la propiedad de la gerencia. Él le llama como en inglés the managerial revolution, y quiere decir que los dueños empiezan a contratar a gerentes profesionales, a grupos, digamos, de ejecutivos, de directores, de comerciales, de producción, a ingenieros, a distintos ejecutivos para dirigir la empresa. Y los dueños se van, digamos, como a un nivel mayor de distancia del quehacer cotidiano de la empresa, participando pues en el consejo de dirección, en las asambleas generales, y esto pues se hace de mayor o menor forma en los distintos países y también en los distintos sectores. Estados Unidos es uno de los países donde esta transformación ocurre de una forma más rotunda. Y bueno, esto, de acuerdo a Chandler, es en ese momento algo que le da una gran ventaja competitiva a Estados Unidos. Y es donde vemos el surgimiento pues, de las grandes corporaciones, también el surgimiento de las marcas comerciales, por ejemplo, del empaquetar, ponerle una marca. Digamos, es un momento en donde también van a hacer el marketing, en donde las empresas, estas grandes corporaciones también pueden crecer más porque ya no están limitadas por los ojos y las manos de los dueños, sino que de alguna manera la estructura de la organización permite pues que puedan crecer mucho más, ¿no? De acuerdo a Chandler, esto nace en primer lugar por los ferrocarriles, que requerían tener una administración muy compleja, con técnicos, ingenieros que estuvieran a cargo de distintas áreas, y a partir de la experiencia de los ferrocarriles, esta experiencia se va difundiendo hacia siderúrgicas y de allí, bueno, hacia fábricas de jabón, hacia todo. Y bueno, esto es algo que, digamos, en lo que es la historia empresarial marca realmente, tiene un impacto muy importante sobre el tema de cómo analizar a las empresas, cuáles son los tipos de empresa, cuáles son sus características, cómo se da esa evolución de las empresas en el mundo. Y bueno, para Chandler, esta revolución va a tener un impacto tanto en el área, digamos, comercial que él estudia, pasando pues de lo que en Estados Unidos eran como estas tiendas generales, ¿no? Casi que de pueblo, ¿no? A que se empiezan a establecerse cadenas como Sears, ¿no? A través de venta de catálogos, y en realidad justo creo que el que hace unas semanas Sears haya sido declarada en bancarrota, habla de que ese ciclo que describió Chandler, pues como que ya llegó a su fin y estamos viviendo algo distinto que tiene que ver con la era digital. Pero bueno, esto fue en su momento tan impactante como esto que hoy día estamos viviendo, ¿no? Entonces, así como Amazon acaba con Sears, pues Sears acababa con muchos pequeños negocios
Y en la producción hacia aprovechar economías a escala, producir mayores cantidades de productos a través de la cadena de producción, ¿no? Como el caso más notado es, por ejemplo, el de los coches Ford, hacer productos más estandarizados y homogéneos, dirigidos a mercados más amplios, todo eso. Y bueno, mientras esto está ocurriendo, en México también ocurren transformaciones importantes. Y bueno, como en ese aspecto es que quiero centrar mi plática. Básicamente, como mucho de lo que describe Chandler, está relacionado con un sistema financiero muy grande que existía en Estados Unidos, una bolsa de valores enorme. Entonces era muy fácil, digamos, para las empresas emitir acciones, vender acciones, capitalizarse, y muy pronto estas empresas de las que él habla son empresas en las que hay muchos accionistas que tienen acciones que se cotizan en las bolsas, y bueno, a partir de en las asambleas generales se decide quién es el director, el CEO de las empresas, ¿no? Como algo muy diluido. Ahora ya sabemos que eso tampoco es tan así y que muchas veces encontramos la coexistencia de un núcleo familiar en las corporaciones, a pesar de que coticen en bolsa y demás. Pero bueno, en México el sistema financiero era mucho menos desarrollado, la bolsa de valores era incipiente, no era tan fácil conseguir capitales. Entonces, ¿cómo se da esta transformación del comercio, de la forma de comerciar, de la forma de producir en el contexto mexicano? Pues tiene que ver con la importancia de las redes empresariales. Redes que se construyen a partir de raíces étnicas, raíces de parentesco, familia, y que pues básicamente significa pues en esa red familiar o étnica, pues establecer reglas que brindan mayor confianza de que no te van a defraudar, y a partir de eso poder sumar capitales, poder también confiar en delegar la gerencia, delegar los distintos, digamos, las distintas gerencias, ya sea de las tiendas, ya sea de las fábricas, de las distintas fábricas, y todo se construye dentro de las redes. Y bueno, esto da una particular importancia a los inmigrantes. México no fue un país de inmigrantes como podría haber sido Estados Unidos, Canadá, Australia, la propia Argentina. El porcentaje de inmigrantes en la población es pequeñísimo, ¿no? De 2%, una cifra muy pequeña. En cambio, su relevancia en la economía y en la política, en general en la sociedad, es muy grande. Y esto tiene en parte que ver con que a la hora de emigrar a un país es mucho más fácil construir redes con esos que emigran desde tu mismo lugar de nacimiento. Eso es algo que se observa en general, y esto hace que en México las redes de españoles, y españoles, no solo españoles, importa si es español de Cantabria o si es vasco o si es gallego, etcétera, importa las redes de franceses, y allí también importa si son, por ejemplo, de esta región de Barcelonet, que es una pequeña región en el sur de Francia, las redes de alemanes, pues de ingleses, americanos, más adelante de judíos y de turcos, la red libanesa. Y bueno, lo vemos en México pues desde las escuelas, los clubes deportivos. Hay, digamos, una herencia de estas migraciones y de esta importancia que se le da a las redes. Y bueno, en México parte de, digamos, la evolución que se da en el ámbito comercial ocurre en algo que yo llamo el paso de los cajones de ropa a las tiendas departamentales.
realmente durante el siglo XIX y justo al final del siglo XIX pasamos de un comercio basado en pequeños, que les llamaban cajones de ropa, básicamente eran tiendas pequeñas, al mayoreo y al menudeo, principalmente de telas, pero también vendían otros productos importados y algunos mexicanos, a la fundación de empresas como las que todavía existen algunas, el Palacio de Hierro, el Puerto de Liverpool, pero había muchas más. En realidad se han ido, digamos, conglomerando, muchas quebraron, en realidad al final del Porfiriato y de allí hasta acá. Y bueno, en realidad a principios del siglo XIX llegan los hermanos Arnault del Valle de Ubaye, que es, como les decía, en el sur de Francia, en los Alpes, y van construyendo una red que se va tejiendo a través de personajes como Joseph Olivier, como Joseph Tron, los Renault, los Gassier, y finalmente, bueno, en el 88, Joseph Olivier funda el Palacio de Hierro. Estos personajes, ¿no? Estas personas que vinieron de Barcelonet, en esos pueblos de Ubaye se dedicaban a hacer textiles de lana, pero justamente por la revolución industrial pues pierden ese negocio porque tienen que cerrar sus talleres artesanales y se empiezan a dedicar a la venta. En francés se dice colportage, así como de ir de pueblo en pueblo vendiendo, como se ven estos que están en esa carruaje, vendiendo productos en Italia, en Francia, incluso hasta Alemania. Entonces ya tenían una experiencia comercial y básicamente así es como inician en México, porque no solo es que ponían su tienda, sino que empezaban a tejer redes para llevar los productos hasta las haciendas, los pueblos, lugares remotos. Y bueno, los cajones de ropa, pues ahí hay una imagen, eran básicamente una tienda como algunas todavía sobreviven en el centro con su mostrador. Y bueno, como hay muchas historias de cómo llegaban de Francia, primero aprendían español, a veces dormían en el propio mostrador, les enseñaban el negocio, realmente no había mucha vigilancia ni contabilidad, digamos, como que explican cómo era tan importante la confianza, como que todo se metía al cajón, como una cosa muy simple, pero en donde los que iban destacando los iban poniendo, pues les iban dando más responsabilidad y eventualmente podían establecer su propio cajón de ropa. Y de esta manera, en realidad vemos a lo largo de muchas ciudades internas del país cómo se van fundando también tiendas de Barcelonets en Durango, en Mazatlán, en Puebla. Bueno, Puebla fue un lugar muy importante. Y algunas de ellas todavía sobreviven, muchas de las fábricas de Francia, de los distintos lugares del país, originalmente fueron cajones de ropa de algún Barcelonet. Y bueno, ahí en esa tabla muestro cómo en realidad las grandes tiendas departamentales como el Palacio de Hierro, el Puerto de Liverpool, las fábricas universales, el Centro Mercantil, el Nuevo Mundo, la ciudad de Londres, el puerto de Veracruz, en realidad fueron evolucionando de ser cajones de ropa hasta convertirse en grandes tiendas departamentales. Y bueno, junto con eso va ya una sofisticación de la administración, digamos como que se van convirtiendo en empresas mucho más complejas, con departamentos de distintas áreas, de compras, de contabilidad, etc. Y hacia fines del siglo XIX se van formando estas grandes tiendas departamentales que en ese momento eran los edificios más altos de la Ciudad de México. El Palacio de Hierro justamente se adquirió ese nombre porque era el primer edificio que se construía en México con una estructura de fierro, de acero.
Entonces, cuando lo vieron en su construcción, pues era el Palacio de Hierro, ¿no? En estos lugares es realmente muy interesante también su operación, porque no trabajaban como hoy día los conocemos, sino que también eran tiendas al mayoreo. Y en estas tiendas se surtían todas las demás tiendas alrededor del país, que también muchas de ellas pertenecían a la propia red de Barcelonets. Entonces había todo en los sótanos, como toda una oficina de embarques, mandaban por diligencias las mercancías al tren y de allí las surtían. Bueno, en toda la explicación de estas tiendas, un factor esencial era el que pudiera haber un elevador para subir la mercancía, ¿no? Y en el piso más alto vivían los que trabajaban en la tienda. Y hay toda una explicación en los textos, digamos, en las descripciones de cómo se establecieron en el siglo XIX. Básicamente, todos los vendedores pues eran mismos barcelonets y arriba era como una especie de sala, de casa de huéspedes, donde vivían, tenían su billar, tenían su comedor, ¿no? Y por mucho tiempo en realidad siguió funcionando así. Y de hecho también es muy interesante toda la descripción que se hace de cómo en la Ciudad de México, en el país, la gente no estaba acostumbrada a comprar con un precio fijo. En realidad todo se regateaba. Entonces estas tiendas fueron las primeras que empezaron a vender con precio fijo. Y eso fue como bien complicado, ¿no? Es como algo que realmente requirió tener como mucha perseverancia. Y en un principio también decían como que les daba miedo romper tanto con la cultura. Entonces en la parte de abajo seguían vendiendo con mostrador y en realidad ahí se hacían muchos de los negocios al mayoreo y se regateaba. Y las descripciones, porque describían en el periódico, decían, pero apenas uno sube al segundo piso y ya no puedes creer que estás tan lejos del río Sena, ¿no? Porque es tan parecido a estas tiendas como Galerías Lafayette o Le Bon Marché, todas estas tiendas que también en ese momento se estaban estableciendo en el resto del mundo. Macy's en Estados Unidos, Harrods en Inglaterra, etc. Entonces, bueno, ahí es, por ejemplo, antes, cuando todavía era cajón de ropa, cómo se veía, y bueno, es esta transformación, ¿no? De convertirla en... Yo la verdad que este puerto de Liverpool del centro, pienso que sí le dieron una molada con la remodelación que le hicieron, no sé, en los años 50 se la habrán hecho, ¿no? Bueno, entonces, si se fijan, ahí del lado izquierdo pongo algunos cajones de ropa. Todos estaban ubicados básicamente a lo largo de las mismas calles. Hay mapas que describen así exactamente dónde estaban todas las distintas tiendas, mucho como, pues básicamente por donde hoy encontramos el Palacio de Hierro y Liverpool del centro. Y bueno, acá esto es un análisis sobre cómo esa red de Barcelonets, cómo es importante y cómo se va tejiendo para construirla, digamos, como que buscamos todos los consejeros que pertenecían a una misma empresa, todas las personas, y luego las empresas que están, o sea, qué empresas están relacionadas con otras, qué personas están relacionadas con otras, cuántas conexiones tienen en una red. Ahora les enseño. Ay, perdón, ahora me regreso, es que, bueno, mejor, no sé, es que se me movió la otra, ¿dónde quedaría? Perdón, ahí. Esa es la que corresponde a esa otra, es como cada uno de los individuos con quien está conectado, y vemos que hay algunos mucho más centrales que otros. Digamos, hay personajes como Joseph Olivier, que pertenece al consejo de administración de un montón de empresas, y a partir de ellas todos tienen una conexión
Y es en ese sentido que uno puede visualizar realmente lo densa de esta red empresarial. Bueno, me regreso porque esa se me fue muy lejos. Bueno, entonces, algo muy interesante es que en un momento, bueno, estas empresas comerciales no eran la empresa de Joseph Olivier, eran asociaciones, eran en un principio pues asociaciones privadas de negocio, sociedades en comanditas y luego sociedades anónimas. Pero a partir de ellas es que se van construyendo las sociedades anónimas más grandes. Por ejemplo, la Compañía Industrial de Orizaba, sociedad anónima, que es la dueña de varias fábricas, la de Río Blanco, la de Cerritos, la de Cocolapan, la de San Lorenzo, sus dueños no son personas, son sociedades como, por ejemplo, Robert Tron y compañía, que a su vez son socias de empresas como el Palacio de Hierro. Entonces, ahí es donde vemos que realmente ya en este momento sí hay una transformación de lo que se entiende por empresa y hay una sofisticación en ello. Entonces, bueno, un poco cómo se va dando esto. Primero, les digo, es el paso de estas como cajones de ropa, que esos sí eran realmente, podríamos decir, empresas familiares de una sola persona, de acaso dos o tres socios, a estas empresas más grandes como el Palacio de Hierro, que cotizan en bolsa, que tienen muchos socios, y luego de ellas a la producción industrial. Entonces, lo que empieza a pasar es que estas empresas como el Palacio de Hierro importan muchas cosas, pero otras las producen en México. Y otras las compran a esas fábricas que ya existían, ¿no? Las fábricas como Cocolapan, como Hércules, etc. Pero entonces no hay suficiente producción en México y lo que empiezan es a hacer asociaciones con esas fábricas para que solo les vendan a ellos. Entonces los demás pues ya se quedan sin mercancía. Entonces eventualmente empiezan a decidir, no, pues vamos a comprar fábricas para que no nos dejen sin mercancía. Y ya que las compran, bueno, pues vamos a modernizarlas e incluso vamos a crear nuevas fábricas. Entonces, por ejemplo, la Compañía Industrial de Orizaba nace primero de que unos de ellos adquieren la fábrica de Cerritos. Luego adquieren Cocolapan y San Lorenzo, que eran fábricas pequeñas, pero más como para acaparar las telas y que no se las quiten los competidores. Y después hacen una fábrica enorme, que es la fábrica de Río Blanco. Que ya es una fábrica muy moderna, y después van modernizando las otras que antes adquirieron. Y básicamente esta misma estrategia la siguen distintos grupos de empresarios barceloneses. Y básicamente pues así es como se da la revolución en la producción. O sea que pasamos de esta revolución en el comercio a la revolución en la producción a través de un aumento en el tamaño de las fábricas, una modernización de su maquinaria y también el que cada vez más las fábricas son sociedades anónimas y muchas se concentran en una sola empresa. Se integran los hilados, los tejidos, los acabados, se usa la energía hidroeléctrica, que es algo muy moderno en ese momento, se vuelven sociedades anónimas en vez de empresas familiares, y estas son operadas por gerentes bajo la supervisión de un consejo de administración. Y algo muy interesante es que el consejo de administración estaba formado no por, en realidad en las actas de constitución, no por personas, sino a su vez por empresas, que eran estas empresas que eran dueñas de las tiendas departamentales, ¿no? Entonces, uno de los miembros del consejo, por ejemplo, es Ebrard Tron y compañía. Y ya esa compañía decide a quién manda al consejo de administración. En los documentos empresariales que yo he estudiado,
veo que es algo muy riguroso, que cada semana se reúnen, que analizan cuál es la situación de las fábricas, les llegan los reportes de las fábricas a través del ferrocarril, a través del telégrafo. Es en la Ciudad de México donde están, digamos, la central de estas corporaciones. Desde aquí toman las decisiones de qué producir, a dónde lo mandan, a qué precios, con qué descuentos, si van a traer un nuevo modelo de dibujo que van a traer de Francia, si van a contratar a un nuevo químico francés, cómo lo consiguen. Y básicamente, cómo funcionan estas empresas, uno se lo tiene que imaginar, bueno, con esta matriz de la corporación en la Ciudad de México, con las fábricas que pueden estar por ejemplo, varias en Orizaba, algunas en Orizaba y otras en Puebla, en distintos lados, con estas relaciones que ya tienen con los distintos clientes, que a su vez son sus conocidos y que también son en la mayor parte de los casos de Barcelonet, y con una parte de los fundadores de la empresa que se fueron a Francia. Ya ellos como que ya se hicieron ricos, además ya se regresan a Francia, y allá, desde allá, forman una especie de comité consultivo al que están reportando el consejo de acá, pero además les ayudan a conseguir al ingeniero, al químico, la maquinaria, los tintes, el crédito muchas veces. Ven que toda la cotización de la bolsa allá. Entonces realmente son empresas que tienen una patita, a veces en general, bueno, una pata en Europa, que en realidad se compone de dos, una en París y otra en Manchester, porque tienen a alguien en Manchester que está ubicando la maquinaria nueva, los reemplazos, etcétera, y a los técnicos. Y bueno, esta red que han tejido a lo largo de un siglo en México, y que tiene su centro, digamos, en la matriz de la Compañía Industrial de Orizaba, por ponerles un ejemplo, pero bueno, esta está totalmente relacionada con el Palacio de Hierro, pero no solo, o sea, no solo era el Palacio de Hierro que construye Sidosa, es el Palacio de Hierro más Liverpool, más, por decir, el puerto de Veracruz. Todos esos se asocian y hacen Sidosa. Y otro grupo de tiendas hace la Compañía Industrial Veracruzana, y otro hace la fábrica de Metepec, así. Entonces, aquí, por ejemplo, les muestro cómo simplemente van creciendo el tamaño de las fábricas de 1879 a 1912, para mostrarles cómo va creciendo. Esta es una imagen de la fábrica de Río Blanco, con sus casas también, como se tenían que establecer a lo largo de los ríos para poder generar energía hidroeléctrica, dada la falta de carbón. Pues tenían que establecerse en lugares muy vacíos, no en ciudades, y por tanto tenían que hacer todo un campus, digamos, con casas para los empleados, con hotel, con todo. ¿Eso es en Orizaba? Eso es sí, en el Valle de Orizaba. En realidad, todavía está parte de esto si uno lo visita, pero tapado con una barda, o sea, horrible. Bueno, también se pasó de 1878, ahí pongo 1923, pero en realidad es porque el dato que tenemos, en realidad esto ya estaría así hacia 1910, cómo se van pasando de simplemente vapor, principalmente, o agua, hacia energía hidroeléctrica. Y a la vez, bueno, como que estos mismos empresarios se vuelven socios importantes y como en paralelo van desarrollando el sistema bancario, ¿no? El Banco Nacional de México, los encontramos también en el Banco de Londres y México, en el Banco Central Mexicano, en el Banco Hipotecario, en el de Morelos, en la Compañía Bancaria de París y México,
etc. Esta es una imagen de la Compañía Industrial Veracruzana. Y bueno, ahí vemos también esas imágenes, son datos que existen del Porfiriato, de cómo se va cada vez más pasando, modernizando la industria hacia usos nuevos, telares modernos, digamos, se va sustituyendo esa maquinaria que se había adquirido a mediados del siglo XIX. Y bueno, ahí tenemos las distintas compañías textiles y esta relación, digamos, con las distintas tiendas departamentales a las que correspondía y luego los socios. Y vemos cómo se da esta estructura que les comento. Y bueno, en realidad estas empresas de Barcelonet se volvieron las más importantes en muchos sentidos, y esto da lugar a un crecimiento bastante importante en la industria textil del Porfiriato. Realmente hacia finales del Porfiriato prácticamente todas las telas que se consumían en el país, como un 80%, se producían en México. O sea, la sustitución de importaciones en este ramo se dio desde entonces. Esta es otra imagen de Río Blanco. Este es el crecimiento que se ve como muy importante, ¿no?, a lo largo de este periodo, en particular en la década de los 90, de la producción y de los usos y telares. Esta es la red aquí hay como otra imagen de las casas. Y bueno, ahí vemos, esto es como más de largo plazo, cómo básicamente crecen y después durante la Revolución cae y luego más o menos se mantiene a los niveles anteriores. Esta es simplemente los retornos a la inversión, que eso sí caen en realidad desde 1900, primero con la crisis de 1907 y luego en la Revolución, y después en realidad estos no se recuperan, y estos son los valores de las acciones, que esas también no se recuperan. Y por lo tanto, o sea, vemos, bueno, cómo van cayendo las tasas de ganancia a lo largo de las décadas. Este es en el caso de la Compañía Industrial Veracruzana, y por lo tanto también la inversión. Entonces las fábricas siguen produciendo después de la Revolución, pero ya no hay mucha inversión. Como la única barra larga que vemos ahí después de la Revolución es porque adquieren una fábrica, la de León, que era de otros Barcelonets, y ellos les debían y entonces la adquieren, pero en realidad no es una nueva inversión. Y bueno, en realidad, así como les cuento esto de los Barcelonets, también es muy interesante lo que se puede decir de la red, que esa sí es construida, digamos, de mexicanos, que se hace en Monterrey, y que está detrás de todo el desarrollo empresarial de Monterrey, que llega hasta nuestros días. En el caso de la fundidora Monterrey, que se funda en 1902, y en ella es una interesante unión de algunos barcelonets con la mayoría de miembros de esta red de regiomontanos, pues va a ser la primer siderúrgica integrada en América Latina. La siguiente se va a poner en Brasil hasta los años 40, o sea, realmente es como algo también muy, muy temprano. Y otra industria en la que también convergen barcelonets y regiomontanos es la cervecera. En algunos casos, como en Moctezuma, en Orizaba también son más bien barcelonets, en Nuevo León pues son los regiomontanos, ¿no?, con la Cuauhtémoc. Y bueno, en realidad también se estudia, hay las otras redes, por ejemplo la de los españoles, que eran sobre todo importantes, por ejemplo, en la producción de harina de trigo y en las panaderías aquí en la Ciudad de México. Como que mucho se forma a través de estas redes que
a veces también para los negocios más grandes se interrelacionan. Pues esta es simplemente una imagen, ¿no?, de las distintas noticias, de las distintas empresas que se van desarrollando. Y bueno, termino con una imagen de los miembros del Consejo de Administración afuera de Río Blanco en una de sus visitas a la fábrica que hacían. Todos iban, uno iba cada semana, pero todos se reunían siempre a final del año allí en la fábrica. Y bueno, pues dejo los últimos minutos para preguntas, comentarios.